¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a otra clase de historia. El tema de hoy día es Mesopotamia. Mesopotamia es el lugar donde van a florecer las primeras civilizaciones. Recuerda, cuando vimos la clase de comunidad primitiva, vimos la última parte, ¿se recuerdan? La parte del Neolítico. La revolución neolítica va a generar una serie de transformaciones y como resultado de esto, la aparición del Estado. Pues la aparición del Estado marca el fin de la época primitiva, el fin de la época de la Edad de Piedra y da surgimiento a una nueva etapa, la etapa de las grandes civilizaciones, ¿no? Pues esas primeras civilizaciones surgen allí en el territorio de Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia entonces se ubica, vamos a ver acá, miren el mapa. Mesopotamia se ubica en la zona de Medio Oriente. Mesopotamia forma parte de esa llamada media luna fértil, ¿se acuerdan? La media luna fértil donde floreció, donde se dio la revolución neolítica. Fue aquí, en Mesopotamia, entre los montes de Armenia, el desierto de Siria y el Golfo Pérsico, donde, atravesado por dos ríos, generaron las condiciones geográficas ideales para que surgiera allí primigeniamente la revolución neolítica. El descubrimiento de la agricultura y la ganadería dará como resultado el desarrollo de las primeras civilizaciones aquí. El nombre de Mesopotamia viene de dos voces griegas, ¿no? Meso, que significa medio, ¿se acuerdan que vimos mesolítico? Meso es medio y litos era piedra, ¿no? Piedra del medio, etapa del medio. Meso, que significa medio, y potamia, que viene de potamos, que significa aguas, en medio de aguas, en medio de ríos. ¿Qué aguas? ¿Qué ríos? El río Tigris y el río Éufrates. Entonces, por eso Mesopotamia, porque es una zona atravesada por estos dos ríos que le van a dar fertilidad a esas tierras y va a posibilitar el surgimiento de la vida agrícola allí, ¿no? Entonces, debido a eso, ¿no? Debido a que aquí surgen las primeras civilizaciones al territorio de Mesopotamia, entonces es importante porque representa la cuna de la civilización en la historia, ¿no? Cuna de la civilización. Este país actualmente, este territorio actualmente es el país de Irak, ¿no? Conocido como Medio Oriente o también pues el Cercano Oriente, ¿no? Cercano Oriente, lo que está más cerca de Europa, y Medio Oriente, pues esta zona, ¿no? Esta zona entre el Mar Caspio y el Golfo Pérsico, ¿no? Y para allá, para hacia la derecha, cruzando los Montes Sagros, vendría el Extremo Oriente o el Lejano Oriente, ¿no? Lejano Oriente, Medio Oriente, Mesopotamia, Cercano Oriente, lo que está más cerca hacia Europa. Europa estaría ahí. No sé si se ubican en el mapa, aquí está el mar Mediterráneo, por aquí vendría Europa, ¿no? Italia, los Balcanes, España, ¿no? Esto es Europa y acá está un pedacito del Mediterráneo. Entonces, allí en Mesopotamia, producto pues del surgimiento de los estados, no te olvides que el estado es la configuración pues jurídica, política, la estructura que crean los grupos de poder, ¿no? Las clases dirigentes, las clases dominantes, justamente para garantizar su posición, para garantizar sus privilegios, para garantizar su estatus, ¿no? Esa es la creación del Estado, ¿no? Ese es el motivo por que surge el Estado. Entonces, ese Estado está compuesto de una serie de mecanismos, y uno de los primeros mecanismos que usan los grupos dominantes va a ser la religión. Eso se puede expresar aquí en las primeras civilizaciones. En Mesopotamia
va a surgir todo un sistema religioso basado en múltiples dioses, ¿no? A veces un dios va a predominar sobre otros pueblos y eso es reflejo, ¿no?, de un pueblo que somete a otros pueblos, porque va a haber una serie de peleas aquí entre los estados que surjan en este territorio. Debido a eso, decimos entonces que la religión en Mesopotamia es una religión politeísta, ¿no? Politeísta, ¿no? Hay dioses como el dios Anu, ¿no?, el poderoso y dios supremo Anu, el dios del cielo, ¿no?, a quienes los grupos de poder van a adorar, ¿no? Anu, ¿no? O la diosa Ishtar, por ejemplo, la diosa del amor, diosa de la belleza. El dios Enlil, ¿no?, el dios del viento, ¿no? La diosa Si, por ejemplo, el dios Si, la diosa Ea, ¿no?, y múltiples dioses que configuran toda una estructura politeísta en el aspecto religioso, ¿no? Volvamos al mapa, ¿no? Aquí van a florecer entonces múltiples estados. Los primeros estados incluso surgen en la parte baja de Mesopotamia, que se divide en una zona montañosa, la alta Mesopotamia, y una zona baja, pues también llamada Caldea. La zona alta llamada Siria y la zona baja llamada Caldea. Por eso que a Mesopotamia también se le conoce como la cultura caldeo-asiria. Tú también vas a escuchar hablar de los caldeo-asirios. O también se refieren a ellos indistintamente como los mesopotamios, ¿no? Los mesopotamios. La alta Mesopotamia se caracteriza por ser montañosa. De ahí nace el río Tigris, ¿no? Y torrentosamente baja. Eso es una zona de altura, es una zona de pendiente, y los dos ríos, Tigris y Éufrates, bajan torrentosos a toda velocidad, ¿no? Es una zona de fríos extremos, ¿no?, temperaturas muy bajas, y por temporadas también en el verano las temperaturas son muy altas, ¿no?, generando que las temperaturas extremas, y si le sumas a eso la pendiente bastante montañosa, entonces tendrás que los ríos no tienen capacidad de fertilidad, simplemente bajan, y lo único fértil ahí es a lo mucho la orilla del río Tigris, ¿no?, la orilla del río Éufrates. En cambio, cruzando esta línea imaginaria que voy a trazar aquí, cruzando esta línea imaginaria, imagínate, vamos a ver acá, ¿ya? Cruzando esa línea imaginaria, acaba la zona de pendiente y empieza una zona plana. La baja Mesopotamia es una zona plana. Es tan plana, pero tan plana, que el río pierde velocidad, y para continuar su recorrido tiene que abrirse y buscarse camino y ondularse para seguir su curso. Es muy plana esta zona de la baja Mesopotamia. Te pregunto entonces, muchacho, tú que estás ahí mirándome, te pregunto, si llueve demasiado en los montes de Armenia, se aumenta el caudal del río, aumenta el caudal de los ríos, ¿y qué genera eso en la zona plana? Al caer torrentoso ese mayor caudal, en la zona plana lo que va a generar es un desborde. Pues desde muy temprano, desde tiempos del Neolítico, esos desbordes eran periódicos y era una calamidad para los primeros pueblos que se establecieron ahí. Pero fue la audacia de los hombres, fue el trabajo colectivo de las primeras tribus neolíticas lo que va a generar que lo inhabitable se haga habitable. ¿Cómo? Buscando hacer canales que desequen el río, canales de desecación del río, canales que lleven el río hacia otros lugares. O por último, al esperar que las aguas de la inundación se filtre bajo la tierra, esto no solamente traía la calamidad de la inundación, una vez que se filtraba, era bendecido los pueblos que vivían allí. ¿Por qué?
Porque el río traía un fertilizante natural. Desde las alturas de las montañas había un mineral que fertilizaba las tierras. Al inundarse las removía y las fertilizaba de forma natural. Entonces, esas condiciones favorables hicieron que la Baja Mesopotamia sea una zona muy rica y muy próspera por las tierras muy fértiles que tenía. De tribus neolíticas, mediante la revolución urbana, dará surgimiento a los primeros estados y las primeras ciudades, y de ciudades surgirán ahí los primeros estados. A esa Baja Mesopotamia también tiene un tercer nombre, ¿no? Baja Mesopotamia, Caldea, y un tercer nombre le llamaríamos el Sumer. El Sumer. Y si a esta zona le dicen el Sumer, entonces, ¿cómo se les conocerá a los pueblos, a las primeras ciudades que se establecieron ahí? Los sumerios. La primera etapa de la historia de Mesopotamia, entonces, es la fase o el periodo sumerio, ¿ya? Va a haber múltiples estados. Estamos hablando de 3.000 años de historia aproximadamente. Mira aquí, mira las fechas. Desde el 3500 a.C. aproximadamente hasta el 500 a.C. Para ser exacto, el 539 a.C., cuando todo ese territorio va a ser conquistado por el tremendo y opresor imperio persa. Estamos hablando de 3.000 años de historia. En 3.000 años de historia no solamente están los sumerios son los primeros pueblos, los primeros estados, pero también van a surgir estados en la zona de la Alta Mesopotamia. Obviamente, por lo que te he explicado, estados más ricos o estados pobres. Estados pobres, estados con problemas para el desarrollo agrícola. Estos son ricos por la producción agrícola que van a tener, por las tierras fértiles que gozan. Pero estos estados van a desarrollar otros aspectos para tratar de sustentar a su gente. Y uno de ellos será el pillaje, el robo, la guerra, para robarle a ellos sus riquezas. La historia de Mesopotamia es la historia de todos estos pueblos y una constante pelea entre los de la alta y los de la baja. Los de la alta por arrebatarle sus riquezas, los de la baja por liberarse o por evitar ese robo. Una constante pelea. Toda la historia de los 3.000 años es historia de guerras, de violencia, de sometimientos, de rebeliones. La historia de Mesopotamia es pura sangre. Pero la primera etapa, veamos, la primera etapa, cuando surgen los primeros estados, no te olvides, se le conoce como ciudades-estado, porque son ciudades, producto de la revolución neolítica que se da ahí por primera vez, son ciudades, pero que tienen todo un manejo, una estructura estatal de gobierno. No te olvides que esos estados están controlados por reyes. ¿Te acuerdas que te expliqué que de las tribus colectivas primero surgieron los jefes, las jefaturas, y las jefaturas se fueron transformando hasta convertirse en reyes representantes de esos estados. Algunas ciudades-estado independientes de esa época, Nippur, Uruk, Lagash, las hemos colocado aquí, por ejemplo, ¿no? Algunas. Y cada puntito verde que te he puesto es una ciudad-estado, ¿no? Una ciudad-estado. Son muchísimas, una treintena de ciudades-estado en la fase sumeria. Hemos puesto aquí a las más importantes. Todas gobernadas por reyes que eran sacerdotes. Sacerdotes en el sentido que se irrogaban ser representante de los dioses. A esos estados cuyos gobernantes se irrogan la representación de los dioses en la tierra, se les llama estados teocráticos. De los términos teo, que significa Dios, y kratos, que significa gobierno. El gobierno de Dios. Los dioses gobiernan. Pero como los dioses no pueden venir a gobernar directamente,
tejen toda una ideología de que ellos son los representantes de esos dioses, ¿no? En nombre de esos dioses, entonces, ejercen el gobierno, ejercen el dominio, ejercen el control. Esos primeros sacerdotes reyes en los estados sumerios se les conoce como ensis, ¿no? Esos ensis tenían la capacidad de movilizar a la gente, los súbditos, que por temor a los designios o temor a los castigos de los dioses, entonces obedecían las leyes y las reglas que emanaban de los grupos de poder. La agricultura fue la principal base de la economía, pero una agricultura con tecnología de canales. La canalización de los ríos fue importante, porque lo que antes causaba destrucción, el crecimiento de las aguas y la inundación, ahora que se maneja a la masa de campesinos, a la masa de población que trabaja por temor al castigo de un dios, que trabaja bajo las órdenes de unos sacerdotes, con esa masa de trabajo se pudo desarrollar una agricultura de tecnología, de canales. Se le dice agricultura de regadío o agricultura de riego. Tremendos canales que van a permitir que las inundaciones ya no causen calamidad, sino que más bien las inundaciones generen la fertilidad adecuada que se necesita para alimentar a la tierra y hacerla más fértil, ¿no? Socialmente, entonces, son sociedades estratificadas con hombres libres y hombres esclavos. Los hombres libres están divididos entre los que ejercen el poder político, a la cabeza los sacerdotes especialistas estos, y obviamente la masa de campesinos, que hasta cierto punto tenían una libertad, ¿no? Porque no eran vendidos como esclavos, con cadena. Aparte había esclavos, pero el esclavismo en esta etapa no está tan desarrollado. O sea, no es el esclavo la principal fuerza de trabajo, es complementario, es reducido los esclavos en la fase sumeria. Más adelante, cuando vengan los imperios expansionistas, que a través de la guerra conviertan en esclavos a los prisioneros, entonces allí podemos decir que la esclavitud comienza a reemplazar a los trabajadores campesinos. Pero no, aquí la masa de campesinos sometidos son los que proporcionan la fuerza de trabajo. No te olvides que el primer mecanismo de sometimiento que desarrollan estos sacerdotes es un mecanismo ideológico, a través del temor a los dioses. Más o menos imagínense la figura de estos sacerdotes dominando ideológicamente a los campesinos, más o menos con sus conocimientos astronómicos que ellos tenían. He hablado con Dios, decían ellos, y Dios ha hablado conmigo, o los dioses han hablado conmigo, para referirnos a su politeísmo que ellos tenían. Y nos han dicho que de aquí a 4 lunas mandarán aguas. La gente estaba sufriendo por la larga sequía, pues que los estaba golpeando, y los sacerdotes han hablado que de aquí a 4 lunas, a 4 noches, los dioses mandarán lluvias. Y pasan 4 noches y exactamente caen las lluvias. La gente, ellos hablan con Dios. Pregunto, ¿ellos hablan con los dioses? No, los sacerdotes que han hecho han relacionado los movimientos astronómicos, ¿no? Los movimientos de los astros y las constelaciones, lo han relacionado a ciertas regularidades que ellos encuentran, lo que hoy día llamamos estaciones. Ellos no sabían que la Tierra giraba en torno al Sol y que habían ciertas estaciones que se cumplían. No sabían, pero lo que sí sabían era que se va descubriendo regularidades, tiempos de lluvias, tiempos de intenso sol,
tiempos de sequía en la que no llueve, y eso van estudiando. Y luego el mecanismo de dominio es decirle al pueblo, no que ellos han llegado a esa conclusión porque están observando, sino que Dios es el que le da su poder. Entonces ahí entiendes cómo la religión sirvió como mecanismo de control ideológico para garantizar su posición y sus privilegios, su posición pues de grupo dominante, ¿no? De grupo dirigente, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿no? Esa gente, esos ensis también llamados patesis, esos sacerdotes, ¿no? ¿Era gente ociosa? Ociosos que vivían de la explotación y el trabajo de los otros. No podemos darle ese calificativo, o sea, no literalmente. ¿Por qué? Porque esa gente, si bien es cierto, no realizaba trabajo productivo, sin embargo, el tiempo de ocio que tenía no se dedicaba a otra cosa que a reforzar su poder. Y el conocimiento y la observación eran a lo que ellos se dedicaban. Y eso reforzaba cada vez más su poder. Todo lo que ellos hacen está en el objetivo de ir reforzando su posición y su privilegio. Lo que nosotros llamamos aporte de los sumerios no es otra cosa que los logros y los conocimientos que se ha obtenido por esta gente que al tener tiempo de ocio han desarrollado el conocimiento. Por ejemplo, ellos también necesitan reforzar su poder y lo hacen hasta con sus construcciones, enormes estructuras trapezoidales, truncas, gigantes de barro que les va a servir como templos. Por ejemplo, los famosos sigurats, donde vivían estos sacerdotes. Los sigurats son enormes estructuras de barro que hoy día alcanzarían hasta 10 pisos de los nuestros, hasta 15 pisos de los nuestros, pero ellos los construían de puro barro. Hasta 7 niveles tenían, ¿no? Claro que sus niveles no eran como el piso de nosotros, que llega solamente a 2,60 metros o a 3 metros máximo. Pero el hecho de que alcancen pues un edificio de 10 pisos, imagínate, de barro, es todo un desarrollo pues, de ingeniería, ¿no? De geometría que ellos han tenido que desarrollar. Aquí, por ejemplo, te muestro un sigurat, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? A ver, ¿no? A ver que aparezca el sigurat, ahí está. ¿Estás viendo el sigurat? Estructuras de barro, que van a servir ¿para qué? Van a servir como centros políticos, porque de allí ejerce su poder los sacerdotes, los reyes sacerdotes centros de poder administrativo, ahí almacenan los tributos y las ofrendas que otorga la población sometida, y centro de culto, desde allí se hace el culto a los dioses también. El sigurat es un centro político, un centro administrativo y un centro religioso. Es ahí estos grupos de poder quienes, al tener necesidad de contabilizar esas ofrendas y esos tributos que la población otorga, necesitaron unos signos que les permita contabilizar esas riquezas. Y es así que probablemente nació pues las primeras formas de escritura. Allí en Mesopotamia surge la escritura más antigua, resultado de la necesidad de los grupos de poder de contabilizar la riqueza. Esa escritura más antigua es conocida como la escritura cuneiforme, porque está hecha en forma de cuñas, con algo puntiagudo. Escribían estos signos en tablillas de barro, imagínate. A ver, una imagen vamos a hacer aparecer una imagen que nos ayude a visualizar cómo eran esas tablillas de barro y cómo eran estos signos cuneiformes. Ahí tenemos, mira, ahí está, ¿ya? Imagínate que aquí se haya plasmado todo tipo de cuentas, pero no solamente cuentas, no solamente cuestiones administrativas del gobierno, sino también en la escritura cuneiforme se han escrito novelas,
narraciones épicas. Una de las más importantes es la epopeya de Gilgamesh, ¿no? La epopeya de Gilgamesh adquiere importancia, por ejemplo, porque aquí están plasmadas varias leyendas que luego se van a repetir en las civilizaciones posteriores, tanto orientales como occidentales. Una de las curiosidades que aparecen en la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, es la de un supuesto hombre escogido por los dioses que le ordenaron construir un arca y guardar allí a los animales por pareja. ¿Quién es ese hombre al que los dioses lo premiaron dándole la vida eterna por construir el arca y guardar a los animales por pareja? ¿Ya estás pensando en quién? En Utnapishtim, el Moisés para los cristianos. El Moisés que aparece en la Biblia no es más que el Utnapishtim que aparece en la epopeya de Gilgamesh, y que el protagonista, el rey Gilgamesh, lo va a buscar, porque la novela trata sobre la búsqueda de la inmortalidad. Más o menos ese es el tema, ¿no? Lo curioso es que esta epopeya fue escrita en cuneiforme, en tablillas de barro. Si cada tablilla de barro haría una página de tu libro hoy día, entonces imagínate cuántas tablillas de barro se habrían necesitado para escribir toda esta narración. Y se hizo. Y gracias al descubrimiento de esas tablillas de barro en una biblioteca antigua, es que se ha podido hoy día conocer el pensamiento, los mitos y las leyendas que había en estas primeras civilizaciones, ¿no? Bien, esta escritura se ha podido descifrar por un estudioso inglés, Henry Rawlinson, quien a través de la piedra Behistun ha podido descifrar esta escritura. Gracias al tiempo de sobra que explicábamos, al tiempo de ocio que tenían estos grupos sacerdotales, estos grupos dirigentes, desarrollaron el conocimiento astronómico, un conocimiento bastante avanzado. Se inventó el calendario lunar, dividieron el tiempo, conocieron eclipses, predijeron los eclipses, conocieron hasta los primeros 5 planetas, inventaron el horóscopo. Su calendario fue un calendario de 360 días en base a la luna. La división del tiempo, por ejemplo, es algo trascendente que hasta el día de hoy usamos. Hasta el día de hoy usamos. La división del tiempo en la semana en 7 días, 24 horas, 60 minutos y 60 segundos. Desarrollaron las matemáticas, por ejemplo, que lo aplicaron, que lo van a aplicar en sus canales de riego y en sus construcciones. Para tener semejantes construcciones, ya estamos entendiendo que han tenido que desarrollar bastante lo que es la geometría, y para implementar su sistema de cuentas de los tributos y las ofrendas, pues está relacionado a conocimientos de la aritmética, ¿no? Entonces hay un gran avance de toda esta gente. Todos estos estados independientes, con sus propios reyes, cada estado, tarde o temprano, llega a ser dominado por un pueblo que uno a uno comienza a someterlo. Claro que ellos tampoco no viven en paz, ¿no? Constantemente, mira acá, constantemente había una pelea entre todos los pueblos sumerios. Entre todos los ensis se peleaban ahí por el predominio. Esa pelea los debilitó. Allá por el 2300 a.C., desde una ciudad, Akkad, mira aquí, Akkad, a ver, pónchame aquí, a ver, a la ciudad de Akkad. Desde ahí, una fuerza militarista que ha desarrollado la guerra mucho más que sus otros vecinos, comienza a someter una a una, por medio de la violencia militar, por medio de la fuerza guerrera militar, una a una a todas sus vecinas sumerias.
Y es ahí donde estamos hablando pues del fin de esta etapa, la invasión de los acadios, que sometiendo una a una van a lograr el establecimiento de un gran estado que ha sometido a otros estados. ¿Cómo se le conoce a esa estructura política que refleja el hecho de que un estado ha sometido a varios estados? Pues estamos ante el surgimiento del primer imperio en la historia. Mira para acá, ven para acá, y ahí vamos a seguir las siguientes fases, ¿no? La siguiente fase.